el motivo por la cual eh, Jesucristo fue crucificado. Y bueno, pues también estamos transmitiendo por acá por Facebook. Parece que ya estamos transmitiendo, al parecer. Parece que sí. Y bueno, pues vamos a concluir lo que es el capítulo 23 de Lucas, que habla acerca de la crucifixión, de lo que pasó Jesús al ser crucificado. Y bueno, la verdad, hay mucha gente que no cree en esto, hay mucha gente que pues demerita todo esto de lo que fue Jesús, pero la verdad, tengo que decirlo muy abiertamente, les guste o no les guste, a muchas personas pues es algo real, es algo. Aquí estamos de este lado, estamos en Facebook, y de este lado estamos en TikTok, estamos transmitiendo lo mismo. Y pues la intención de esto es, les recuerdo, la intención de esto es leer la palabra, leer lo que dice. Y el tema de lo que estaba yo comentando después de irme por otro lado, es de que a mucha gente pues no lo cree, no cree que haya pasado, lo demerita. A mucha gente, como pues yo personalmente, como muchas personas que sí creemos que esto haya pasado y creemos que esto haya sucedido, pues precisamente porque hemos experimentado en carne propia el amor de Dios, el amor que nos ha cambiado, el amor que nos ha restaurado, que ha cambiado nuestra mente, que hemos sido, eh, si lo podemos decir, libertados, nos hemos sentido la verdadera libertad en nuestro espíritu, en nuestra mente. Que yo insisto, mucha gente lo demerita y piensa que son cosas mentales, que son cosas que nos inventamos, pero cuando nosotros lo vivimos realmente, sabemos que el cambio que Dios nos puede dar y la libertad que Dios nos puede dar no se compara con nada, ni con una meditación, ni con una... Eh, no sé, con una filosofía humana, ni estar haciendo alarde de lo que nosotros podemos hacer con nuestra mente, porque desafortunadamente con esas cosas podemos soportarlo por algún tiempo, pero eh, muchas veces regresamos a lo mismo y nos sentimos igual de vacíos, nos sentimos igual de insatisfechos, ¿no? En cambio, cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con la salvación que Dios nos puede dar, con el amor que Dios nos puede dar, con el abrazo que Dios nos puede dar, pues en este caso nos encontramos con eso y encontramos la libertad. Y una de las formas de creer, de conocer a Dios, una de las formas de saber lo que Dios tiene para nosotros, es leyendo su palabra. Y la intención de estos videos es leer la palabra, leer lo que está escrito. Y yo les he insistido mucho, sin ninguna intervención religiosa. Mi intención no es decir es que mi religión o mi forma de pensar es la correcta. Mi intención es decir, esta es la Biblia, esta es la palabra, así está escrito, vamos a leerla todos juntos y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé esa revelación, si lo podemos decir así, de lo que está escrito, y que cada uno de nosotros podamos encontrar en Dios esa satisfacción que podemos encontrar. Entonces, pues yo les invito a que me acompañen hoy, que les gusta unos 20 minutos, 30 minutos, y a lo mejor estás por ahí scrolleando. Quédate con nosotros, escucha lo que está escrito simplemente, y vamos a ir analizando lo que está escrito, vamos a ir analizando lo que está ahí en la palabra. Y pues que Dios, aquí yo sí oro, en este momento sí oro, le pido a Dios en este momento, que si tú te quedas a escuchar esto, que sea Dios el que esté hablando a tu vida. Que si tú necesitas una palabra de aliento, que Dios te la dé ahí. Y que te des cuenta que lo único que puede llenar nuestra vida es Dios. Que lo único que puede cambiar nuestra vida es Dios. No una religión, no un tipo de iglesia, un tipo de liturgia, un grupo religioso que eh, tiene la intención de conocer a Dios, y que muchas veces esos grupos religiosos lo único que hacen es conflictuarnos más. Porque si yo soy de un grupo religioso y hay otro grupo religioso, lo único que hacen es estarse chocando. No es que yo hago bien las cosas, no, que yo también, y que tú tienes tus errores, no, que tú también tienes tus errores. Y muchas veces esos grupos religiosos, en vez de ayudarnos, nos conflictúan más, incluso nos condenan más, incluso traen más condenación a nuestras vidas, incluso acercarnos a Dios. Entonces,
Vamos a escuchar, no quiero tardarme mucho de esto, ya vamos en el capítulo 23, vamos a terminar el capítulo 23 y vamos en una de las partes más trascendentales de lo que Jesús hizo por nosotros, más trascendentales. Jesús murió por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados en esa cruz. Y vamos a leer lo que dice en el Evangelio de Lucas. Dice así, muerte de Jesús. Y era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Empezando, esta parte del capítulo es algo de verdad que a lo mejor lo podremos pasar de largo y leerlo sin darle mucha importancia. Dices, bueno, Jesús se murió y hubo señales, ¿no?, en el cielo. Pero aquí, la parte donde dice que la cortina del santuario, del templo, se rasgó por la mitad. Y nosotros hacemos un análisis de lo que era, de lo que significaba esto. El tabernáculo estaba formado por el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que dividía al lugar santo del lugar santísimo era un velo muy grueso, en donde significaba que solamente podría pasar alguien que estaba completamente santo hacia la presencia de Dios, y que quien traspasaba ese lugar o esa cortina sin estar completamente limpio, sin hacer todo el ritual de matar al cordero para limpiar sus pecados y todo eso, si no hacía eso, si pasaba al lugar santísimo sin ser santificado, esa persona moría. Su pecado lo mataba, porque no era digno de entrar al lugar santísimo. Y lo que hizo Jesús, si me siguen hasta aquí, lo que hizo Jesús es cumplir ese sacrificio de darse a sí mismo y con su sangre limpiar nuestros pecados. Y al momento de partir ese velo, darnos nuevamente el acceso hacia la presencia de Dios. Podría sonar muy místico, podría sonar incluso a lo mejor muy ilógico para los que no aceptan que esto haya pasado, pero cuando nosotros analizamos esta pequeña partecita donde dice que alrededor del mediodía la tierra se llenó de oscuridad cuando se supone que estaba el día, todo se nubló, eran las 3 de la tarde, el velo del templo se partió y Jesús dio su último suspiro, donde le entregó su vida a Jesús, Jesús le entregó su vida a Dios, al Padre. eh, Ese fue el momento en que todo esto se culminó. El motivo por el que Jesús vino a esta tierra se cumplió en ese momento. Darnos nuevamente ese acceso personal, ese acceso tuyo y mío personal hacia Jesús. Y lo tenemos que tomar en cuenta por esto que pasó en esto. Digo, todo lo que pasó anteriormente, obviamente, si leemos, ¿no? Que fue entregado, que fue humillado, que fue pues maldecido, humillado, que uno de los ladrones se entregó con él, ahí estando colgado al lado de Jesús. Pero este punto, esto que estamos leyendo, es uno de los puntos cruciales de todo esto. Jesús murió y en ese momento nos volvió a dar acceso al Padre. Nos volvió a dar acceso a tener ese contacto personal con Dios, con nuestro Padre. Ya no hacía falta ningún otro sacrificio, ya no hacía falta ningún otro rito religioso que hiciera con el que tratáramos de limpiar nuestros pecados, no. Ya no hace falta nada de eso. La sangre de Cristo, que es eterna, la sangre de Cristo que es permanente, la sangre de Cristo que se derramó por única y exclusiva vez
en esa cruz es la que nos hace volver a ser dignos de entrar nuevamente a ese lugar santísimo en donde está nuestro Padre y podemos entrar personalmente a buscarlo, a tener ese contacto íntimo con nuestro Padre para volvernos a encontrar con Él. Eso fue lo que Jesús hizo aquí. Entonces, si me siguen, no sé si se ve la manita, si no es la luz. Bueno, después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios, fíjense. Esto lo llevó a un incrédulo, a una persona que quizá no tenía eh, esa creencia en Dios. Lo que él vio, lo que él experimentó en ese momento, lo hizo adorar a Dios. Y también es algo bien importante. Todo esto nos tiene que regresar nuestro corazón a Dios para adorar. Todo esto nos tiene que regresar nuestro corazón hacia Dios fuera de cualquier contexto religioso. Es decir, Dios, la intención de estar vivo, la intención, el motivo por el que yo estoy respirando en este momento es adorarte a ti. Y es lo que toda la creación tenemos que entender. Eh, la intención de estar vivos, de estar en esta tierra, es adorar a Dios. Y esa tiene que ser nuestra intención verdadera. Dice, este hombre adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente, de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Después de que estaban pidiendo la muerte de Jesús, porque estaban cegados, estaban enardecidos, los fariseos, la religión de ese entonces, los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo el concilio que había incitado a la turba a, a levantarse en contra de Jesús, a acusarlo y a condenarlo, en ese momento sintieron esa convicción de haber sacrificado a un inocente. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Ellos permanecieron viendo a Jesús. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío. Fíjense, una persona de ese concilio que había estado de acuerdo incitado a la gente para que a Jesús fuera crucificado. En este momento quiero yo pensar que era una persona que quizás no había estado de acuerdo con todo eso. Era miembro del concilio, pero no había estado, aquí dice, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea, el famoso José de Arimatea, y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaba el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Esta parte final, como ya lo analizamos hace un momento, pues nos habla, quiero insistir en esta parte, quiero insistir mucho en lo que Jesús hizo por nosotros, se entregó. Puse yo un ejemplo la vez pasada de que imaginemos nosotros, vamos en un carro, vamos a una velocidad normal, o quizá podemos ir a altas velocidades, ¿no? Siendo muy imprudentes en lo que hacemos. Vamos rebasando, vamos esquivando, incluso burlándonos, ¿no? Es que eres un tonto, es que echando carreritas. Y de repente, por uno de nuestros descuidos, se atraviesa un niño de 5 años, ¿no? Y por nuestro descuido, por nuestra imprudencia, eh,
lo impactamos, a lo mejor no puedo decir las palabras exactas para que a lo mejor no cause algún problema del video, lo impactamos y hacemos por nuestra imprudencia, por nuestra ineptitud, eh, hacemos que ese niño pierda la vida. Imagínate esa escena, ¿no? A los que tenemos hijos pequeños o hijos de, a lo mejor de cualquier edad, el imaginarnos que un automóvil lo impacte y lo haga perder la vida, nos crea a lo mejor una sensación de decir, de impotencia, de enojo, de rabia, de tristeza. Decir es que cómo puede ser que una persona imprudente, una persona que no tiene cuidado, que va manejando de manera inapropiada, haga que un hijo nuestro pierda la vida, ¿no? ¿Por qué? Por su no sé, ineptitud, no sé, yo sé que hay términos, palabras más fuertes, pero por el tema del video no las quiero decir, y nos va a llenar de enojo, ¿no? Entonces tú imagínate, tú eres el conductor, ¿no? Imagínate, dejamos a un lado de lo que sienta la otra persona, ¿no? ¿Cuál sería la sentencia de ese error que cometimos, ¿no? La cárcel, la gente puede intentarnos golpear, intentarnos atentar contra nuestra propia vida, ¿no? Lo que ha pasado en muchas situaciones que hemos visto, que alguien comete un error y la gente enardecida va y atenta contra la vida de esa persona que comete ese error. Pues imagínate a Jesús tomando tu lugar, imagínate a Jesús tomando ese lugar como si Él lo hubiera hecho, como si Él hubiera cometido ese error, como si Él hubiera cometido ese pecado. Eso fue lo que hizo Jesús en esa cruz por nosotros. Y es lo que les digo aquí, cuando Jesús muere, cuando Jesús pierde la vida en paga de nuestros pecados, es como si Él se hubiera puesto en ese lugar de conductor. Él va a recibir todos los insultos, Él recibió todos los insultos, todas las ofensas, todas esas muestras de enojo, todas esas muestras de frustración que el padre de ese niño pequeño que perdió la vida quiere hacer contra nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo en esa cruz. Entonces, cuando nosotros quizá lo analicemos de esa manera, digo, es como yo me lo puedo imaginar, ¿no? Mis errores, mis fallas, las cosas, las veces que yo he fallado, las veces que yo he cometido un tipo de error, Jesús y todas esas veces que yo merecía un castigo, que yo merecía pagar alguna consecuencia por esas fallas, Jesús fue a la cruz y murió por esas fallas por mí. Entonces, cuando nosotros analizamos esa parte es cuando quizás podemos asimilar un poco lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando tomamos de esta manera, pues quizá podemos empezar a entender o comprender lo que significó ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y bueno, pues con todo esto terminamos el capítulo 23. Eh, de Lucas habla acerca del entierro, de cómo lo enterraron, de cómo José de Arimatea no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba pasando. Él va y de sus propios recursos le pide el cuerpo a Jesús, lo lleva, creo que en otros evangelios habla que la tumba era de él, pertenecía a él, él la había comprado, él había ordenado que se tallara. Entonces él pone esa tumba para que entierran a Jesús y las mujeres pues hacen preparados para irlo, intentan hacer preparados para ir a ungir el cuerpo, pero pues ya no se los permite porque ellos eran muy, muy religiosos, ¿no? En esa situación y dejan pendiente ungir ese cuerpo, ¿no? Hasta que termine el día de reposo. Entonces, pues leemos esta parte y les comento, bueno, la intención de esto pues es leer lo que está, analizarla y dejar que la palabra nos cambie, porque es algo, cuando nosotros llegamos a entender la palabra, la leemos, es lo que nos muchas veces, o más bien la mayoría de veces o siempre, nos hace entender el corazón de Dios y cuál es el motivo. Si cuando tú escuchas Biblia, si cuando tú escuchas Dios, si cuando tú escuchas te causa cierto enojo, yo lo he dicho en otro video, es porque conocemos la religión que nos divide, la religión que nos trata de enseñar formas humanas de intentar buscar a Dios.
Pero cuando nosotros leemos la palabra y realmente tenemos un corazón dispuesto, es cuando nosotros entendemos y empezamos a conocer el corazón de Dios. Entonces yo te invito en esta noche, en estos lives, en estos temas, a que de manera personal tú busques el corazón de Dios. Si sientes un vacío, si sientes alguna necesidad, porque la verdad es que la mayoría de veces que nosotros buscamos a Dios es cuando tenemos una necesidad, la mayoría. Pudiera sonar una forma muy convenenciera de buscar a Dios, pero como un verdadero Padre, Dios está ahí para cuando le busquemos. La intención de esto es que conozcamos a Dios a través de su palabra y despertar en nuestro corazón esa decisión de buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y si tenemos una necesidad, pues ese es el momento para buscar. Y bueno, pues quiero terminar con una oración. Eh, yo te invito ahí, pues que abramos nuestro corazón, y la intención de esto es, pues, despertar en nosotros, pues, esa necesidad de conocer a Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es como una espada de doble filo que entra y penetra hasta nuestro corazón. Señor, yo te pido que nos hagas entender el motivo del por qué tú fuiste a esa cruz, Señor. Que despiertes en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, ese anhelo, ese deseo por buscarte, más allá de cualquier religión, más allá de cualquier grupo religioso, más allá de cualquier dogma, más allá de cualquier, no sé, cualquier práctica religiosa que nos pudiera apartar de ti. Señor, despierta en cada corazón el deseo y el anhelo de buscarte genuinamente. Padre, y que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra sea esa dirección, esa guía, Señor, para poder buscarte, que tampoco nos desviemos, porque también podemos empezar a tener creencias propias, imaginaciones propias, Señor, de quién eres tú fuera de tu palabra, y eso también es incorrecto, Señor. Que tu palabra sea nuestro faro, que tu palabra sea nuestro camino, Señor, para llegar a ti. Ayúdanos, bendice a cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando. Ayúdanos en nuestros trabajos, con nuestra familia, en nuestra salud, Señor, en todas esas dificultades que quizá pudiéramos tener cada uno, Señor. Padre, ayúdanos a darte lugar, a darte tu lugar en ese momento, para que tú nos empieces a ayudar, nos empieces a dirigir, Dios, y que nuestra vida cobre sentido, que nuestra vida cobre sentido en esta tierra. Te doy gracias, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Si les gusta esto, pues síganme, estamos subiendo videos, también leyendo el libro de Proverbios, que para mí, la verdad, para mí en lo personal, es uno de los libros que me agrada muchísimo, me ha ayudado mucho a tomar buenas decisiones, a alinear mi vida, a ser, eh, pues intentar ser la mejor versión de mí. Tengo muchas cosas malas, tengo muchos errores, pero creo que lo intento todos los días de hacer las cosas bien. Y bueno, pues que Dios les bendiga, que estén muy bien aquí a la transmisión de Facebook, la transmisión de TikTok. Que les bendiga, que tengan una excelente noche. No se duerman sin tener un tiempo con Dios. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Bye.